Durante siglos, Europa ha sido un continente marcado por guerras, imperios y algo aún más antiguo que todo eso, la sombra de las brujas. En sus bosques, montañas y aldeas, aún se cuentan historias sobre mujeres que hablaban con la tierra, que bailaban bajo la luna y que guardaban secretos prohibidos. Historias de sabias, curanderas y profetisas, y también de persecuciones, hogueras y desapariciones que jamás tuvieron explicación. Esta serie de 10 episodios nos llevará desde el origen místico de estas mujeres hasta los rituales más ocultos de los alquerales europeos. Exploraremos manuscritos malditos, confesiones imposibles y lugares donde aún se escuchan cantos que ninguna lengua moderna puede traducir. Descenderemos al corazón del miedo, la Inquisición, los juicios, las torturas, los bosques marcados por maldiciones y las noches en que, según testigos, la niebla misma parece moverse como si estuviera viva. Visitaremos Escocia, Alemania, Francia, España, Europa del Este, hasta descubrir un antiguo secreto que conecta todas estas historias con un ritual que nunca debió realizarse. Pero antes de abrir completamente este libro oscuro, quiero llevarte al comienzo, a las raíces, a los ecos más antiguos. Porque para entender quiénes fueron verdaderamente las brujas de Europa, primero debemos escuchar a aquellas que hablaron con la luna y observar de cerca a quienes intentaron borrarlas de la historia. Así que hoy te contaré los primeros 3 episodios, el origen de las brujas, la llegada devastadora de la Inquisición y los rituales que dieron forma al mito del aquelarre. Así que apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, porque estás por entrar a un mundo donde lo histórico se mezcla con lo inexplicable y donde cada sombra tiene una historia que contar. Esto es Brujas de la Antigua Europa. Estás escuchando Ecos del Oculto. Antes de que la palabra bruja significara peligro, significó sabiduría. Antes de ser enemigo, fue guardiana. Y antes de ser condenada, fue venerada. Este episodio nos llevará a un tiempo donde los bosques eran templos y la luna una maestra silenciosa. Miles de años atrás, antes de los reinos, antes de los castillos, las mujeres que conoceríamos como brujas eran las volvas, mujeres capaces de ver el futuro, hacer preguntas a los espíritus y guiar clanes enteros. Vivían a borde del bosque, nunca en el centro de la aldea y nunca demasiado lejos. Se oye una respiración profunda femenina. Cuando el viento cambiaba, yo la escuchaba. Cuando los lobos aullaban, sabía que algo venía. Estas mujeres no eran temidas,
eran consultadas reinas, guerreros, exploradores. Todos buscaban su consejo. Las vulvas y druidas conocían cada raíz, cada planta, cada estrella que marcaba el cielo. Sabían detener una hemorragia, pero también provocar un aborto. Sabían sanar, pero también maldecir. Y eso con el tiempo atraería la atención equivocada. En 1923 se descubrió un manuscrito islandés que hablaba de un ritual extraño, un ritual ejecutado por la Folvaskuld. La luna estaba roja, el mar rugía. Skuld tomó polvo de hueso, lo lanzó al fuego y dijo que veía algo que llegaría desde el oeste y consumiría Europa. Describían cosas imposibles para su tiempo: guerras, máquinas voladoras, ciudades ardiendo en una sola noche. Pero lo inquietante es que la página que explicaba el ritual fue arrancada hace siglos y reapareció en 2019. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, las antiguas sabias fueron convertidas en enemigas. Algunas huyeron, otras se ocultaron y algunas desaparecieron sin dejar rastro. Mi abuela decía que una noche 3 mujeres salieron al bosque, siguiendo una figura vestida de blanco, y ellas nunca regresaron. El origen de las brujas no es demoníaco, sino ancestral. Pero lo que las hizo desaparecer es un secreto que iremos descubriendo episodio tras episodio. El episodio anterior nos mostró quiénes fueron las primeras brujas, sabias, sanadoras, guardianas de un conocimiento tan antiguo que la historia ya casi lo había olvidado. Pero esta vez entraremos en la época donde ese conocimiento fue perseguido, torturado y silenciado. Ese es el nacimiento del miedo institucionalizado. Ese es el episodio donde Europa se oscurece, donde la ignorancia se convierte en ley y donde miles de inocentes fueron devoradas por un fuego que nunca debió encenderse. A finales del siglo XV, Europa está cambiado. Hambrunas, epidemias, guerras continuas. Y cuando el pueblo no entiende el origen del sufrimiento, busca culpables. El clima era perfecto para que naciera un monstruo. Ese monstruo fue la Inquisición. En 1486, 2 monjes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, escriben el libro más mortal de Europa, el Malleus Maleficarum, el martillo de brujas. La mujer es más fácil de seducir, por tanto, más inclinada a servir al demonio. Ese pensamiento justificado, torturas, asesinatos, desapariciones y el miedo que impregnó cada aldea durante siglos
una acusación era suficiente para destruir una vida. No se necesitaban pruebas, solo sospechas. Un vecino que odiaba tu jardín, una curandera que cobraba poco, hasta una viuda que vivía sola. Era fácil acusar, pero era imposible defenderse. La Inquisición llamó a esto pruebas, pero en realidad eran sentencias anticipadas. La prueba del agua: si flotabas, eras bruja. Si te hundías, morías inocente. La cuna de Judas: una máquina diseñada para desgarrar lentamente el cuerpo. El estrangulamiento lento: se apretaba solo hasta que perdías el conocimiento, para seguir al día siguiente. El potro: articulaciones rotas, gritos que podían escucharse desde kilómetros. Así que la Inquisición no buscaba justicia, buscaba confesiones, y las obtenían como fuera. En 1524, algo ocurrió en la aldea alemana de Tiefenwald, algo que incluso la Inquisición intentó borrar de la historia. 14 inquisidores llegaron al amanecer para investigar supuestos rituales en el bosque. Lo que pasó después sigue siendo un misterio. Según testimonios en su época, los encontramos al amanecer, tirados alrededor de la fogata apagada. No había signos de lucha, pero sus ojos estaban completamente negros. El caso fue sellado. Los cuerpos fueron enterrados sin ritual alguno. Y la aldea desapareció semanas después. En regiones de Suiza, Baviera y Francia, hay registros de aldeas completas encontradas vacías. La comida servida, las velas encendidas, los animales sueltos y las puertas abiertas, y ni un solo habitante. La explicación oficial: peste, inmigración, abandono. La explicación real la desconocemos. En al menos 6 regiones, la Inquisición envió grupos de vigilancia que jamás regresaron. Esto jamás fue incluido en los registros oficiales. Era más fácil decir que fueron emboscados o que la nieve los consumió. Pero los lugareños hablan de otra cosa. Muchos aldeanos afirmaban escuchar voces en los árboles después de las torturas, como si alguna energía antigua estuviera despertando. Advertencias dirigidas a quienes perseguían sin piedad. La Inquisición creía que la estaba eliminando, pero en realidad la estaba empujando a lugares más oscuros y más profundos. Las brujas empezaron a reunirse en secreto, a proteger sus manuscritos y a pasar su conocimiento solo a alumnas específicas. La Inquisición solo logró que la magia dejara de practicarse a luz de día. Europa quedó marcada por siglos. Miles murieron sin razón. Miles más desaparecieron. Pero lo más inquietante es lo que quedó entre las sombras.
porque hay registros de que algunas mujeres sobrevivieron, y no solo sobrevivieron, sino que se organizaron. Se organizaban en secreto, en silencio, en lugares que aún hoy siguen siendo evitados. La Inquisición no acabó con ellas, las dispersó, las unió en las sombras y sin querer dio origen al ritual más famoso y temido de Europa, el aquelarre. Comunidad, espero y les haya agradado los primeros 2 episodios de esta serie. A continuación tenemos el tercero y último episodio de esta noche, por cual es nombrado Aquelarres en la penumbra. Espero y sigas con nosotros, porque sigues escuchando ecos del oculto. Hay noches en las que el silencio no es silencio, no es descanso, no es calma. Hay noches en las que el silencio respira, se mueve y observa. Y desde tiempos inmemoriales, esas noches fueron reclamadas por ellas. Las brujas, las hijas del bosque, las guardianas de la oscuridad. A estas reuniones secretas, prohibidas y temidas, la historia les dio un nombre que todavía hoy causa inquietud: aquelarres. Para entender qué ocurrió en esa noche, hay que atravesar nubes, nieblas y supersticiones. Hay que entrar a montañas donde la niebla nunca se levanta, bosques donde los árboles parecen inclinarse hacia adelante y claros donde nunca crece el pasto. Si hay un lugar asociado al aquelarre en Europa, no es un bosque, no es un pueblo, no es una leyenda aislada, es una montaña. El Monte Brocken, en Alemania. Una masa enorme de roca y niebla, donde las nubes se posan tan bajo que parece que el mundo está encerrado dentro de un sueño gris. Durante siglos, los habitantes de la región dijeron que Brocken no era una montaña, sino una frontera, una línea borrosa entre nuestro mundo y otro. No importaba la época del año, no importaba si era verano o invierno, la cima siempre estaba cubierta de niebla. Y era en esa cima donde, según miles de relatos, donde las brujas se reunían durante la Walpurgis, la noche de Walpurgis, cada 30 de abril. Nunca se vio un fuego, nunca se capturó a alguien, pero los viajeros hablaban de sombras contra la niebla, figuras que parecían moverse sin pisar el suelo, cantos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Ese fue el nacimiento de la idea del aquelarre, un encuentro nocturno que solo la montaña entendía. Durante siglos se dijo que las brujas volaban, que cruzaban los cielos montando escobas, que aparecían y desaparecían entre nubes de humo, que la gravedad no tenía poder sobre ellas. La explicación común habla de hongueños hechos con plantas psicotrópicas
hierbas que alteraban la percepción, raíces que provocaban visiones y mezclas que podían generar la sensación de abandonar el cuerpo. Los inquisidores y jueces registraron cientos de descripciones parecidas. Mujeres que afirmaban sentir que flotaban, que sobrevolaban campos y bosques, que se reunían con otras en lugares donde físicamente nunca habían estado. Las autoridades lo llamaron alucinación. Quizá lo era, pero lo inquietante no es que lo afirmaran, sino que todas describían lugares exactos que nunca habían visitado. Montañas, claros, cuevas, lugares que estaban separados por cientos de kilómetros y que aún así describían con precisión. ¿Cómo podían reconocer sitios que jamás pisaron? ¿Cómo podían describir detalles que solo conocían los habitantes de esas regiones? Eso es lo que la historia nunca logró explicar. Los aquelarres no eran reuniones improvisadas, no eran fiestas, eran rituales exactos, repetidos durante generaciones. El círculo era en el centro de todo, no un círculo perfecto, sino uno trazado con intención, con ceniza, con piedras, con ramas o simplemente con pasos marcados en la tierra. El círculo simbolizaba el límite entre el mundo visible y el territorio que escapaba a las leyes humanas. Dentro de ese círculo, las brujas cantaban, danzaban y ejecutaban movimientos repentinos durante siglos. Las crónicas afirmaban que estos rituales producían un silencio extraño, un silencio que no era ausencia de sonido, sino la sensación de que el mundo entero contenía la respiración. Las llamas no parpadeaban, el viento no entraba, los animales no se acercaban. Era como si la naturaleza entera reconociera el espacio y lo respetara. En el centro del círculo, normalmente, había una figura, a veces una anciana, a veces una joven, otras veces una simple piedra o tronco que representaba a la líder. El propósito del ritual variaba: sanación colectiva, comunión espiritual, celebración del cambio de la estación o protección contra amenazas externas. Pero hay registros muy antiguos que hablan de un círculo creado para algo más, para invocar. La Inquisición afirmó que las brujas adoraban al demonio, pero eso no es exacto, porque sus creencias atendían al demonio mismo. Para muchas culturas antiguas, el bosque tenía un espíritu, no una figura humana, no un animal concreto, sino una fuerza. Esa fuerza era tan antigua como los árboles, tan profunda como las raíces y tan constante como las estaciones. Los aquelarres más antiguos, según los registros celtas y nórdicos, no invocaban ángeles ni demonios, invocaban ese espíritu. Le pedían claridad, protección o la fuerza necesaria para sobrevivir al invierno.
Ese espíritu fue reinterpretado por los monjes cristianos, tergiversado, retorcido, hasta ser convertido en una figura demoníaca. Pero para las antiguas sabias, era simplemente la presencia que habitaba en los lugares donde la luz del sol nunca llegaba del todo. Los rituales para contactar a ese espíritu requerían silencio, respiración profunda y movimientos sincronizados, a veces horas eternas. Si algo respondía, nadie lo escribió. Durante el siglo XX y XXI, exploradores, montañistas y científicos han documentado sonidos inexplicables en Broken. Grabaciones nocturnas donde se escuchan cantos que no corresponden a ningún idioma moderno, patrones rítmicos repetidos, voces femeninas superpuestas como si vinieran de diferentes direcciones. En una ocasión, un equipo dejó cámaras térmicas en distintos puntos de la montaña. Durante una de las noches, una figura apareció por breves segundos. Una forma alargada, vertical, que parecía moverse sin tocar el suelo. La explicación oficial fue ilusión óptica causada por la niebla. Pero la niebla no emite calor. Los aquelarres no se hacían en cualquier lugar, no eran improvisados. Las brujas escogían zonas específicas, claro de bosques rodeados de rocas, cuevas con entradas angostas, cimas de montañas y riberas donde la agua actuaba como espejo natural. Un elemento se repetía siempre: el aislamiento. La sensación de estar lejos de cualquier mirada humana era esencial. Para muchas culturas antiguas, el contacto entre mundos solo ocurría donde el silencio era absoluto. Hay descripciones que coinciden con un punto inquietante. Durante ciertos rituales, las sombras desaparecían, no porque hubiera demasiada luz, sino porque, según quienes lo escribieron, la luz ya no pertenecía a ninguna parte. Los círculos iluminados por hogueras no proyectaban sombras al exterior, como si la luz se quedara atrapada dentro del ritual. Este fenómeno no tiene explicación científica, pero aparece repetido en textos alemanes, franceses y eslavos. Los aquelarres más antiguos eran rituales de comunión, pero el paso de los siglos algo cambió. Documentos del siglo XIII describían encuentros donde el aire se volvía más denso, el tiempo parecía ralentizarse y los animales huían sin motivo aparente. Algunos textos dicen que durante ciertos rituales, la luna parecía cambiar de color. Otros describían noches en las que el cielo se volvía opaco, como si hubiera una segunda capa entre las nubes y la tierra. Los inquisidores lo llamaban brujería, los aldeanos lo llamaron maldición, pero para las antiguas sabias era una señal. Los aquelarres no murieron con la Inquisición, no se extinguieron, simplemente dejaron de ser visibles. Muchos creen que desaparecieron, pero en documentos, mapas
grabaciones y relatos aparecen patrones repetidos, las mismas fechas, la misma montaña, los mismos cantos. Y en Broken, en Sugarramurdi, en Escocia, en Polonia, en los Pirineos, hay noches donde la niebla se mueve de una manera que no parece natural. No sabemos si los aquelarres continúan. No sabemos si alguna vez terminaron. Pero hay una sensación, una certeza silenciosa. Si alguna vez dejaron de celebrarse, fue solo porque estaban esperando el momento preciso para volver. Comunidad, muchas gracias por escuchar otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos vemos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.